Que Dios te bendiga en este día. Le doy gracias al Señor por permitirme traer su palabra. Comenzamos un nuevo mes. Estamos en el mes de septiembre, donde celebramos nuestras fiestas patrias, donde comienza la primavera y también celebramos la traducción de la Biblia al español. Es que su palabra nos llega en este tiempo y es traducida al español y por lo tanto hoy día podemos disfrutar de ella en muchas versiones. En este tiempo estamos viviendo un desconfinamiento. Esperamos que esto pase pronto, que Dios nos ayude, pero no se ve muy claro el futuro. Se habla de problemas económicos, se habla de problemas políticos. Se nos viene una elección, y una elección donde cada uno de nosotros, como ciudadanos de este país, debemos ejercer nuestro voto con responsabilidad. Y frente a todas estas dificultades, la Iglesia tiene que cumplir su misión. La Iglesia debe seguir cumpliendo su rol de ser luz y sal en este tiempo. La Iglesia no puede hacerse un lado. La Iglesia debe seguir siendo relevante. La Iglesia debe encarnar a Jesús. Dijo un teólogo que la verdadera Iglesia es aquella que cuando se cuenta su historia se parece a la de Jesús. La Iglesia está para infundir paz. La Iglesia está para cumplir su propósito. Pero frente a este tema político, tenemos un conflicto. ¿Cómo enfrentamos lo que viene? ¿Estamos llamados los cristianos a confiar en la política? ¿Podemos confiar en los políticos? ¿Es la política la que tiene la solución a este país? ¿Es un modelo X el que nos va a dar la felicidad, la libertad, la igualdad? Creo que usted y yo tenemos la respuesta. Sabemos que el hombre es imperfecto y el hombre nunca podrá traer la felicidad al hombre. Solo la palabra de Dios puede transformar la vida del hombre. Quiero llevarlos al libro de Mateo 27, versículo 15 al 17. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Señor, ayúdame en este día a entregar tu palabra. Señor, que los que me escuchan puedan entenderla. Señor, bendice a los oyentes, a los que la oirán ahora y más tarde. Señor, en nombre de Jesús, bendice a la iglesia, levántala en este tiempo, danos claridad en nombre de Jesús. En este tiempo, muchos hermanos han tomado las armas de este mundo porque esperan en los políticos, esperan en que de alguna manera un modelo de gobierno pueda resolver nuestros problemas. He aquí, Pilato dice que le da la oportunidad a los judíos de tomar una decisión, democracia, soltar a un preso, al que ellos quisieren. Entonces tenían un preso famoso llamado Barrabás. Para ser famoso, hoy día hay que tener hartos seguidores, ¿cierto? Salir en la tele, tener hartos likes, hartos deditos hacia arriba. Pero Barrabás era un hombre famoso. Y buscando la historia de Barrabás, no se habla mucho, pero era un preso famoso, un caudillo. Y si nos ubicamos en la historia del pueblo judío, estaban pasando por un periodo difícil. Recuerden que el pueblo judío llevaba cientos de años siendo esclavo. Los romanos esclavizaban al pueblo judío. Los romanos ponían duras cargas impositivas. El pueblo tenía hambre, el pueblo sufría enfermedad, el pueblo moría. Y no veía la paz, no veía justicia. Para ellos todo era injusto. Y Barrabás
representaba tal vez este caudillo, alguien que es capaz de levantarse contra los romanos, alguien que puede agrupar a un grupo de personas y puede tratar a través de la fuerza y de las armas, poder lograr la libertad. El libro de Marcos dice que Barrabás estaba preso y había sido detenido por un motín y una revuelta donde habían asesinado a alguien. El libro de Juan dice que era un ladrón. Pedro lo saca a colación cuando sana a un cojo de nacimiento y cuando enfrenta al pueblo le dice: ustedes decidieron, ustedes negaron al Santo de Dios y escogieron a un homicida. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 14. Pedro les refriega en la cara que frente a una decisión, el pueblo decidió por un asesino. Pero hay una anécdota en este pasaje, porque Barrabás significa hijo del Padre. Bar, hijo, Abba, Padre. Barrabás es el hijo del Padre y Jesús es el hijo del hombre. Hay algunas versiones, como la Dios habla hoy, que dice que cuando Pilato menciona, dice, este Jesús, Barrabás, y este Jesús, el Cristo. Al parecer, Barrabás también se llamaba Jesús. Por lo tanto, era fácil confundir a la persona. Barrabás quería libertar al pueblo y Jesús también traía la libertad a los judíos. Pero ya sabemos la historia. El pueblo decidió por Barrabás. Dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús venía a salvar al mundo, pero los suyos no le recibieron. Por lo tanto, hoy día tú y yo podemos acceder a la salvación que Jesús nos da. Viendo la Escritura, dice que en los tiempos postreros, dice Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre muchos diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y pensando en esta frase, hoy día, ¿qué Jesús está siguiendo a la iglesia? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el Cristo? Para entender esto, tenemos que reconocer quién es nuestro Jesús el Cristo. Este Jesús que envió el Padre y que es diferente a este Barrabás. Ambos le ofrecían al pueblo libertad, pero Barrabás representaba la libertad a través de las armas y Jesús representaba la libertad a través de su muerte, a través de la entrega de su vida en manos de los romanos. Esa muerte en la cruz que permitió que tú y yo hoy día seamos libres de verdad, que podamos tener una vida diferente. Jesús se caracteriza rápidamente por tener una alta moralidad. Jesús es el Hijo de Dios. Dice Hebreos, el libro de Hebreos, que Jesús vivió como hombre, pero no pecó. Recuerden que cuando Jesús nombra la ley, dice, ¿oíste que fue dicho? Cualquiera que matara a su hermano será culpable de asesinato. Pero yo os digo que cualquiera que odia a su hermano ya es un asesino. Jesús levantó los requisitos. Jesús nos mostró que realmente no le seguimos de corazón. Jesús mostró un camino de negación. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Y no solo debíamos amar a los que nos amaban, sino incluso a nuestros enemigos. Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla. Jesús tuvo compasión de la gente, porque cuando vio que el pueblo tenía hambre, les dio pan. Cuando vio muchos enfermos, los sanó. Como dice el libro Filipenses, que tengamos este sentir, nosotros, la iglesia, debemos tener este sentir que tuvo Cristo Jesús, que siendo Dios, no se aferró a esa condición, sino que se hizo como uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Y se hizo siervo, y en la condición de siervo se hizo obediente hasta la muerte. A diferencia de lo que es político,
que son las armas que tiene este mundo para gobernar. El político necesita generar sedición, el político necesita dividirnos en clases. Para el político es importante que nos mantengamos divididos. Es importante que el rico luche contra el pobre y que el pobre luche contra el rico. Que para el político es importante generar diferencias entre hombres y mujeres, entre poderosos y no poderosos. Ellos viven de eso, necesitan tener un grupo y ellos se apegan a ese grupo. En cambio, Jesús es distinto. Recuerden que la iglesia tiene que parecerse a Jesús. Jesús ama al rico y ama al pobre, ama al poderoso y ama al débil. Jesús apuesta al cambio de corazón. Debemos recordar que Jesús tenía amigos ricos, José de Arimatea, Nicodemo. Pero alguien podría decir, sí, pero es que ellos eran religiosos. Pero recuerden que Jesús va a la casa de una de las personas más aborrecidas por los judíos, que tal vez Barrabás odiaba a los publicanos porque se vendían al imperio romano. Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos. Y cuando Jesús lo ve, le dice, me es necesario quedarme en tu casa. Jesús transformó la vida de Zaqueo. La vida de Zaqueo cambió desde ese día, porque Dios tiene el poder de transformar a los ricos y a los pobres. El evangelio de Jesús no es un evangelio sectario, no es discriminatorio. El evangelio de Jesús es para todo el mundo, para ricos y pobres, para ladrones, violadores, para víctimas y victimarios, porque de tal manera amó Dios al mundo completo. Jesús no discrimina. Recuerden que los judíos discriminaban a las mujeres, y no solo a las mujeres, también discriminaban a los extranjeros. Para ellos, cualquiera que no fuera judío era inferior. Pero Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Primero, personas no judías. Segundo, una mujer. Jesús conversa con la samaritana, le cuenta el evangelio. Esa mujer es transformada y con ella transforma una comunidad entera. Jesús no discrimina. La política nos enseña a discriminar, nos enseña a tomar posición, nos enseña a odiar, a tener violencia, a actuar con violencia hacia los que no piensan como nosotros. Pero Jesús no es así. Para Jesús, como diría Pablo, cuando trabajen con un jefe, háganlo como para el Señor. Como diría Pablo, oren por sus gobernadores, porque si están ahí es porque Dios lo permitió. La política dice, no, ese gobernador, ¿de qué partido es? No, entonces no. Nosotros seguimos a Jesús. La iglesia debe tener el papel de Jesús. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para Jesús no hay distinción de clases. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Para Dios no hay clases. Jesús no se impone por la fuerza, debemos entender, hermanos míos. El año pasado tuvimos y vimos cómo nuestro país sufrió este estallido y donde muchos, incluso cristianos, cayeron en cosas que la Escritura no avala. Jesús no se impone por la fuerza. Cuando Jesús iba a ser detenido, dice que Pedro, extendió su mano y sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y aquel me dará 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? Jesús no está interesado en la defensa de sus ideales a través de la fuerza. Porque si hubiera sido así, si la política fuera el camino, si el verdadero arte de gobernar fuera el camino,
Jesús se hubiera postulado. Jesús hubiera hecho alianza con los religiosos de su época, pero no lo hizo. Es más, Jesús expuso a los religiosos de su época. Jesús sabe que el camino para la transformación de una sociedad no depende de quién gobierne, sino depende del corazón de la persona. Nosotros, como sus hijos, debemos trabajar para parecernos cada día más a Jesús. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo imito a Jesús. Ni siquiera Pablo buscó un lugar político. Pablo no buscó asociarse políticamente. Pablo no buscó un puesto en el gobierno romano, ni en el Sanedrín. Pablo se dedicó a predicar a Jesús. Y Pablo a los Gálatas les dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Sin duda, Pablo está diciendo que la iglesia debe transformarse a la imagen de Jesús. Nosotros tenemos que imitar al verdadero Jesús. La política nos divide, pero Jesús en su última oración dice, Padre, así como que ellos sean uno, como tú, Padre, en mí y como yo en ti, que ellos sean uno. Jesús no quiere que nos dividamos entre hermanos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es interesante la decisión que toma el pueblo, porque el pueblo tenía una necesidad. Jesús había alimentado a los hambrientos, Jesús había sanado a los enfermos, Jesús había caminado sobre el mar, Jesús había calmado la tempestad. Jesús era el Mesías. Pero incluso sus discípulos esperaban, tal vez, que Él tomara el poder político. Y cuando Jesús es expuesto por Pilato, el pueblo tiene que tomar una decisión. ¿A qué Jesús soltar? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Es interesante que en el versículo 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás, porque ellos vieron que Barrabás podía traerle la libertad y que Jesús ofrecía un camino diferente. Jesús los había confrontado. Ellos querían seguir en el poder y veían en Barrabás una solución. Ellos solo deseaban la muerte de Jesús. En la conversación que Jesús tiene con Pilato, Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús no le dice a Pilato, hagamos una alianza para gobernar. Pilato le pregunta si él es rey y Jesús le dice que él es rey, pero que él no es el rey, que su reino no es de este mundo. Barrabás pertenecía a la resistencia judía, era de la primera línea judía. Él buscaba la libertad de la nación. Y Pilato vuelve a preguntar. Y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. El Papa Benedicto XVI escribió un libro llamado Jesús Nazareno. Y en ese libro dice que esta elección se establece entre un Mesías que acaudilla una lucha, que promete libertad y su propio reino, Barrabás, y este misterioso Jesús que anuncia la negación de sí mismo como un camino hacia la vida. Había una diferencia radical entre Jesús y Barrabás. Uno pregonaba la paz, el otro la guerra. Uno pregonaba la unidad y el otro la división. Uno pregonaba el amor y el otro el odio. Uno pregonaba la libertad y el otro la violencia. ¿A cuál de los Jesús escoges tú? A pesar que era un tiempo de injusticia, a pesar que había abuso, a pesar que había esclavitud, que nada era justo, sin duda
Era una decisión difícil. Incluso los apóstoles no tenían el tema claro. Pedro y Juan se acercan a Jesús y les dicen: concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos están pensando en un gobierno político. Y Jesús les dice que eso no les toca, pero me gusta la respuesta. Porque Jesús llamando les dijo: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean. O sea, los que están puestos ahí, los que votamos, después se hacen grandes y dominan y mandan. Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será el servidor. Y esto es interesante, porque Jesús nos ofrece otro camino, un camino distinto. No es el camino de la fuerza, no es el camino de la imposición, no es el camino de ponerse en un lugar más alto, sino es un camino de ponerse más abajo. Jesús dice: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Este Jesús que no discrimina, es distinto, nos muestra un camino distinto. Pero saben, los apóstoles no lo tenían claro. Incluso cuando Jesús resucita, llevaban 40 días con él. Y cuando Jesús estaba a punto de subir al cielo, ellos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber estos tiempos y las sazones, pero que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hermanos, no se trata de no involucrarse en política, no se trata de no votar, sino de entender que la política no tiene el poder que tiene el Evangelio. Vemos hoy día gente en las cárceles. ¿Y de qué sirve la cárcel? Vemos niños en el Sename que debieran estar siendo cuidados en el Sename, pero vemos que no hay capacidad, no hay poder. Dios le ha encargado a la iglesia preocuparse de los pobres. Dios le ha encargado a la iglesia preocuparse de los presos. Porque estuve desnudo y no me vestiste. Porque estuve preso y no me visitaste. La iglesia tiene el poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A quién vas a elegir? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? En este tiempo también tenemos esa posibilidad de elegir. La iglesia debe identificarse con Jesús el Cristo. Señor, en este día te pido en nombre de Jesús que tengas misericordia de la iglesia. Señor, es cierto que a veces nos cansamos de las injusticias. Señor, nos da rabia. Señor, y me imagino que cuando tú estabas ahí también te dio rabia. Señor, también te molestaste. Pero tú ofreciste otro camino. El camino de la salvación, el camino de la negación, el camino del amor, el camino del perdón. Señor, que es el camino que transforma la vida de los hombres y mujeres. Señor, este mundo puede ser mejor si tu evangelio es predicado en este día. Oro por la iglesia para que tu evangelio sea predicado en todo lugar. Señor, levanta la iglesia. Señor, es el instrumento que tú tienes para transformar el mundo en estos días. Señor, no se ve la cosa muy buena, pero Señor, ten misericordia. Señor, que podamos conocerte en este tiempo, que podamos elegir a Jesús, el Cristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.